Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy de cómo buscar información a partir de una pregunta Picot. Esta es la tercera clase que tenemos del módulo de medicina basada en evidencias. Entonces, pues si tienen acceso a una computadora y me están viendo a través de pues un dispositivo de este tipo, pues yo creo que sería bueno que ustedes hicieran el mismo ejercicio que a la par que yo lo estoy haciendo, ¿va? De todos modos, pues vamos a ver esto a manera de tutorial básico de cómo buscar esta información a través de PubMed. Mucho de esto es una práctica que tuvieron lo más seguro en la clase de informática biomédica, pero aquí lo vamos a aplicar dentro de esta materia para que nuestra pregunta Picot nos arroje pues el documento que nosotros busquemos de acuerdo a los pasos de la medicina basada en evidencias, ¿va? Y pues algunas limitaciones que este proceso lleva. Entonces, para ponernos un poco en contexto y recordar pues la aplicación clínica de todo esto que hemos estado viendo, pues recordemos el caso del señor Mauricio. Aquí omití la parte de los antecedentes y demás y me fui dirigidamente a pues el padecimiento, ¿no? Entonces, recuerden que el señor Mauricio pues acudió a su consulta porque presentaba esta sensación de mareos y una cefalea diaria desde hace 2 semanas. Y pues menciona que aparte pues tiene acúfenos, ¿no? Entonces, pues para ponernos un poquito en contexto, acordemos que los acúfenos pues es esta sensación de silbidos en los oídos. Y en la exploración física, pues lo más relevante se traslada en sus cifras de tensión arterial, por lo cual, de acuerdo a su integración clínica, pues hacen el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1, ¿va? Y pues nosotros nos hicimos una pregunta Picot que en ese momento pues nos surgió de acuerdo al contexto del caso, ¿no? Para fines de la práctica del día de hoy, vamos a trasladar esta pregunta Picot a una búsqueda de artículos del tema. Eh, Vamos a utilizar este prototipo de pregunta. ¿Cuál será el efecto del uso de IECAS a dosis óptimas comparado con medidas higienodietéticas en la reducción de la presión arterial en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de novo? Pues a manera de pregunta, no sé si se encontrará Abraham Román por ahí. Sí, aquí estoy. Súper, Abraham. Pues me gustaría que identificaras los elementos de la pregunta Picot, en esta pregunta que aquí nos estamos planteando. Claro. ¿Quién sería la P? Bueno, si quieres, hazlo como a tu orden, pero sí es importante que identifiquemos los elementos, ¿va? Claro. Pacientes con diagnóstico de hipertensión Ajá, arterial de novo sería la P. muy bien. Esa sería la P, ¿no? Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo. Ajá, La I sería uso de IECAS muy bien, a dosis óptimas. muy bien. Es una intervención, ¿no? Dijimos. Ujú. La C sería comparado con medidas higienodietéticas. Muy bien, que ese es el grupo comparación. Ujú. La O. La O sería reducción, si se reduce la presión arterial. Muy bien. O sea, la parte que nosotros buscamos que existe un efecto, ¿no? Una reducción en la presión arterial. Ok, excelente. Y Aquí pues para, creo que la aquí para fines de la búsqueda, lo decidí acotar para que solamente incluyamos la parte de la pregunta estructurada de la manera de pico, porque vamos a ver más adelante que utilizar una temporalidad en la búsqueda sistemática de información puede ser un poco complicado. No muchos estudios reportan en los títulos, en el abstract, una temporalidad en específico. Entonces vamos, si gustas, acotarlo ahorita para la parte de pico, ¿va?
Súper bien, Abraham. Pues gracias por la participación. Entonces, pues como Abraham lo comentó, los elementos de una pregunta picot, o en este caso una pregunta pico, se pueden pues reestructurar para que lo podamos tener dentro de un cuadrito, ¿no? Aquí lo puse de la pregunta que vimos en la clase pasada, pero aquí ya está estructurado a manera de identificar los elementos que Abraham ya hizo de manera adecuada. Este sería el componente de la P, pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de novo, de reciente diagnóstico. La I sería el uso de IECAS a dosis óptimas. La C, aquí lo estamos comparando con medidas higienodietéticas. La O, pues es el desenlace o evento de interés, que aquí buscamos una disminución en la presión arterial. Y pues vamos a ver que para una búsqueda sistemática, pues la T es un elemento que puede estar incluido dependiendo del contexto de la pregunta, ¿va? Entonces, todo esto se traslada a que, pues dentro de la medicina basada en evidencias, pues una vez que nos hacemos la pregunta clínicamente relevante, pues el segundo paso es generar una búsqueda de evidencia basada en mi pregunta, ¿ok? O sea, si nosotros tenemos esta inquietud clínica o esta duda dentro del tratamiento del paciente, pues para buscar la mejor evidencia, pues hay que saber cómo buscar, ¿no? O sea, porque ya vimos cómo es que podemos medir la evidencia. Ahora, pues vamos a ver la parte práctica de cómo yo busco evidencia a partir de mi pregunta Picot. Entonces, pues vamos a este paso número 2. Y para esto nos vamos a apoyar de los famosos términos MESH. Pues lo más seguro es que lo hayan visto en algún momento de la carrera porque los términos MESH es algo que en informática biomédica pues es un tema per se de estudio, pero si no se lo recuerdo, los términos MESH a grosso modo son los términos con el cual los buscadores, principalmente PubMed, tienden a indexar su información, ¿ok? Entonces son términos estandarizados que nos van a abarcar un área en específica de la literatura, ¿va? Y estos, dentro del apartado de la página de PubMed, se encuentran justamente en la sección de explorar o en la sección de explore. Entonces, en la práctica del día de hoy vamos a requerir que pues hagamos este proceso en conjunto, ¿vale? Si tienen, insisto, acceso a una computadora o un ordenador, pues les sugiero que hagan este proceso conmigo, si no, pues acuérdense de los pasos que vamos a ver en el tutorial, ¿va? Entonces, aquí nosotros buscamos trasladar los elementos de mi pregunta Picot, que aquí están en esta columna, a un elemento principal. O sea, identificar cuál es la categoría o enfermedad que yo estoy buscando, ¿ok? O sea, si hablamos de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, aquí lo que buscamos dentro de mi temática es a la hipertensión arterial, ¿va? Si hablamos de uso de IECAS a dosis óptimas, mi main o mi tema principal o mi elemento principal de estudio, pues van a ser las IECAS. Aquí puede ser un poco complicado en la parte de la C, porque pues estamos evaluando medidas higienodietéticas. Pero pues si se acordará, vimos que estas pueden llegar a ser medidas de ejercicio, actividad física, cambios en el estilo de dieta. Y pues vimos que en el caso particular del señor Mauricio, pues el señor fumaba, entonces lo podemos comparar con el cese de tabaquismo per se, ¿no? Y aquí, una disculpa, pues buscamos abarcar la presión arterial como nuestro principal elemento de interés, ¿no? O la disminución en las cifras de presión arterial. Entonces, pues vámonos a nuestro ordenador favorito. Destacar. Vámonos a nuestro ordenador favorito, si quieren aquí mismo en Google, para que vean cómo es que llegamos a estos términos mesh, ¿va? Entonces, si lo gustan hacer desde Google, para que vean cómo se hace. Aquí Google y ya me apareció la página Google. Bueno, nos vamos directo en el buscador Google a
al buscador Mesh, el buscador de PubMed, que si ustedes googlean PubMed directamente les va a aparecer aquí. Esta es la página oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de la NIH. Entonces, si se dan cuenta, aquí PubMed, comparado tal vez con las versiones que puedan encontrar en otros tutoriales, esta es la versión nueva de apenas este año. Entonces aquí mismo, si ustedes ingresan a PubMed, les va a aparecer esta misma página. Y dentro de este buscador, si se van aquí en esta sección, van a encontrar la opción de Mesh Database. Entonces, dentro de esta opción de Mesh Database, nosotros, si le cliqueamos aquí, nos va a dirigir a la siguiente página, que es un poco diferente, pero a grosso modo aquí tenemos que ingresar en inglés el principal tema o el principal eh, elemento que nosotros decidamos buscar de nuestra pregunta pico, ¿no? Entonces, si recordamos nuestra pregunta pico que nos hicimos, déjenme les hago aquí las pantallas para que la vean a la par. Ya. ¿Se acuerdan en nuestra pregunta pico? Nosotros buscamos a manera de P o de nuestra población el tema de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si buscamos aquí en el buscador Mesh, arterial hypertension, y le damos buscar, nosotros tenemos que buscar arterial hypertension, ya. Nosotros tenemos que buscar el término mesh que más se le acerque a el concepto que nosotros estamos buscando, ¿va? Si se dan cuenta, si yo pongo en el buscador arterial hypertension, me aparecen 6 términos en automático. Hypertension, pulmonary arterial hypertension, familiar primary pulmonary hypertension, nada que ver, y demás condiciones relacionadas, ¿no? Y yo considero que el elemento que más se acerca al concepto de hipertensión arterial dentro del término MESH es hypertension. Y si nosotros googleamos este término, pues nos da una definición que aquí aparece, que nos dice hypertension, lo define como una persistencia mantenida de las presiones de presión arterial, ¿va? Y aquí nos propone una definición de utilizar una presión sistólica de más de 140 o una presión diastólica de más de 190. Entonces, para fines prácticos, yo utilizo el término MESH de hipertensión general. Si yo dentro de mi pregunta pico busco un elemento específico, por ejemplo, si estoy interesada en la epidemiología o en el metabolismo de la hipertensión, pues ya selecciono aquí el término a la par, ¿ok? Y pues si le doy aquí Add to Search Builder, pues ya me aparece aquí el término MESH correspondiente. Pero aquí solamente voy a, para fines del tutorial, agarrar el término de hipertensión general. Entonces le doy en Add to Search Builder y este es el término MESH que me arroja, ¿va? Entonces yo lo que hago es agarrar el término que está entre comillas y pues lo pongo dentro de mi cajita o dentro de mi tablita como el término MESH correspondiente a mi elemento de hipertensión arterial, ¿va? Entonces vamos a hacer lo mismo con el resto de mis componentes. Para la I dijimos que uso de IECA. Entonces las IECAs en inglés pues se traducen en este término, ¿no? Si yo lo busco Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, creo que alguien se unió. O alguien tiene una pregunta. Ya. Si yo busco en inglés cómo se traduce en las siecas y lo arrojo dentro del término mesh, pues bueno, pueden ver aquí que existe una serie de variantes dentro de las IECAS que me pueden ser de utilidad. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando el efecto del lisinopril
o del enalapril, etcétera, pues ya en específico yo lo selecciono. Pero aquí solamente me interesaría el término de angiotensin converting enzyme inhibitors para fines del tutorial. Entonces hago lo mismo, ¿no? Aquí ya tenía el término mesh previo, lo borro, le doy add to search builder y en automático me manda el término mesh que yo tengo que escribir en mi buscador, ¿va? Entonces aquí yo lo copio y lo pongo en mi tablita, ¿va? Entonces aquí ya lo tenía, ¿no? Vamos a con mi elemento C de mi pregunta pico, que dijimos medidas higieno-dietéticas. Y ojo, aquí puede ser un poquito complicado porque uno pregunta, bueno, ¿y cómo se traduce medidas higieno-dietéticas? Porque dijimos que puede ser o ejercicio o dieta, ¿va? Entonces, ya sea de dos sopas, que agarre el término general medidas higieno-dietéticas o me quede con el concepto de ejercicio o dieta, o las dos, para fines también prácticos. Entonces aquí lo que puedo hacer es primero pedirme que me dé el término mesh a dieta, por ejemplo, y pues pueden ver que hay algunos términos que así como los buscan en en el buscador mesh, pues les van a aparecer directamente, ¿no? Entonces aquí pues yo puedo agarrar el término mesh de dieta y considerarlo dentro de mi tablita. Pero, pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, también busco ejercicio, ¿no? Exercise. Pues igual yo puedo buscar otro tipo de intervenciones basadas en ejercicio. Vamos para fines del tutorial a agarrar el término mesh de ejercicio general para nuestra búsqueda. Entonces le doy aquí Add to Search Builder y copio y pego aquí en mi tablita el término mesh correspondiente, ¿va? Entonces aquí nos falta el de la presión arterial. Entonces, blood pressure. Y vean, puedo aquí escoger blood pressure o arterial pressure. Entonces, yo podría escoger ambas, arterial pressure, como mi término mesh. Aquí le damos en Add to Search Builder. Y vamos a elegir el otro, ¿no? Aquí. El de blood pressure. Entonces aquí borro mi término mesh y le doy Add to Search Builder y lo copio, ¿va? Entonces aquí ya lo tenía. Ahora, si se dan cuenta, y vamos a verlo más adelante, yo puedo tener estos comandos booleanos que para los que no se acuerdan, pues me incluye la suma de dos elementos en el caso de que yo ponga aquí OR, o me añade dos términos por sí, ¿no? Por sí solos. Si yo tengo aquí blood pressure and arterial pressure, me los considera como dos términos independientes. Pero aquí yo los quiero tratar como sinónimos, ¿va? Entonces, si yo los quiero tratar como sinónimos, yo aquí le pongo como OR, ¿va? O sea, que me añada dentro de ese campo un término similar a blood pressure, ¿va? Entonces, ya con estos términos mesh derivados de mi pregunta pico, ahora sí nos vamos de nuevo a el buscador de PubMed, ¿va? Ah, esta no es la nueva versión. PubMed. Entonces nos vamos a la versión actualizada de PubMed para que vean. Y aquí en la opción de PubMed hay una opción que dice Advanced. Y aquí dentro de esta sección de búsqueda avanzada, pues yo lo que voy a hacer es poner mis términos mesh tal cual vengan en mi pregunta picot, ¿va? Entonces, si aquí tenía el término hypertension, pues lo pongo en mi cajita mesh y le doy añadir. Si yo aquí tenía como mi acrónimo pico la letra I, angiotensin converting enzyme inhibitors, pues yo lo pongo aquí y le doy aquí AND. Ahora, ojo, aquí yo había mencionado que
yo puedo ponerle de antemano el comando booleano OR para que me lo trate como sinónimo, ¿va? Sinónimo. Pero no pasa nada si yo nada más pongo diet a secas o le pongo diet or exercise. O sea, así tal cual. O sea, no, acuérdense que esto va sin comillas. No pasa nada porque aquí yo los estoy buscando como mi grupo de comparación. O sea, al añadirle el comando booleano OR, yo lo que le estoy diciendo al buscador de PubMed es que me arroje todos los resultados relacionados con dieta y ejercicio, ¿va? Entonces lo añado y finalmente aquí yo pongo el último término de mi pregunta pico, que es la O, que es blood pressure or arterial pressure, ¿va? Le doy AND y ahora sí, vamos a buscar. Y vean, a pesar de que mi pregunta pico está relacionada a pues una intervención en específico comparado con medidas higieno-dietéticas, aún así hay muchos resultados que probablemente no me interesen del todo. Vamos a pensar que yo solamente utilicé el buscador de PubMed y le puse arterial hypertension. Entonces le doy buscar y vean, hay aproximadamente medio millón de resultados o más de medio millón de resultados que evidentemente no me va a dar tiempo de leerlos, ¿no? Entonces yo lo que hago con esto es acortar mi búsqueda a artículos en específico. Y si se acordarán, y como bien lo dijo ahorita en las participaciones, eh, esto lo vamos a ir desescalando conforme los niveles de evidencia disponibles. Para esto yo puedo acortar mi búsqueda a que sean únicamente documentos que se traduzcan en resúmenes de la mejor evidencia. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí en Review y Systematic Review. Vamos a darle aquí Systematic Review. Y vean, de los 1000 artículos, ahora me lo restringe a 237. Vamos a, si quieren, darle a una búsqueda de 5 años para tener una evidencia más restringida. Y vean, ya me arrojó algunos resultados que probablemente me sirvan para mi pregunta pico. Y lo segundo que yo tengo que hacer es, dentro del título y del abstract, tratar de ver cuál de ellos me puede servir, ¿ok? Para contestar mi pregunta pico. Acuérdense que la pregunta que nosotros nos estamos planteando aquí es la siguiente. ¿Cuál será el efecto a un año del uso de yecas a dosis óptimas comparado con medidas higieno-dietéticas en la reducción de la presión arterial en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de reciente diagnóstico? Entonces yo lo que estoy buscando es cuantificar el efecto de las yecas comparado con medidas higieno-dietéticas. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar que dentro de estos artículos exista uno que pueda responder esta pregunta. Por ejemplo, este habla del tratamiento en niños y adolescentes, en el tratamiento de diálisis peritoneal, aquí en Lago Zoom, igual en el tratamiento de diálisis peritoneal, y vean este se traduciría en cómo es el ejercicio comparado con antihipertensivos, ¿no? Entonces, me podría servir, ¿no creen? O sea, y es un metaanálisis de 391 ensayos clínicos aleatorizados que evalúan el ejercicio y el uso de medicamentos para tratar la presión arterial. Entonces, me podría servir, ¿no creen? Entonces, yo lo guardo para un artículo que pudiera servirme, ¿no? Entonces, ahorita estoy buscando otro tipo de literatura. Por ejemplo, hipertensión en diabetes, ¿no? Probablemente no me sirva porque el paciente no tenga diabetes. Presión arterial en adolescentes y niños. Managing Complication of Hypertension, no creo que me sirva. Guías de hipertensión y COVID, que probablemente para el tema de esta ocasión no me sirvan. Vean este otro.
Comparative efficacy of exercise and antihypertensive pharmacological intervention in reducing blood pressure in people with hypertension, a network meta-analysis. Entonces, probablemente este también me sirva, ¿ok? Entonces, ya llevamos dos artículos de mi búsqueda que me pudieran llegar a servir. Vean este, el beneficio del uso de yecas y beneficio de yecas, aras combinados con calcio antagonistas en desenlaces metabólicos, renales y cardiovasculares en pacientes hipertensivos. Este probablemente me serviría si mi desenlace hubiese sido reducción del riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, para fines prácticos, este ahorita no lo vamos a seleccionar. Entonces, hipertensión en adolescentes y niños. Vamos a ver. Ok. Entonces ya llegamos al final de mis búsquedas sistemáticas, de mi búsqueda dirigida. Entonces vamos a ver qué es lo que nos arrojó nuestra primera búsqueda. Este artículo es un metaanálisis que si se acuerdan vimos que es dentro de los estudios originales la máxima evidencia disponible para un tipo en concreto de pregunta, y aquí en el abstract podemos ver rápidamente de qué se trata. Para comparar el efecto del ejercicio y medicamentos con el tratamiento para reducir la presión arterial. Y pues a grosso modo vemos que es un metaanálisis de varios ensayos clínicos aleatorizados, y en general lo podemos ver dirigidamente la conclusión. Si quieren, aquí le pongo en el traductor de textos para que buscar, transmitir, traducir a español. Si quieren, aquí para que lo podamos leer todos a la par, ¿va? Aquí yo lo que hice nada más es traducir con el Google Chrome el artículo. Y vean las conclusiones. El efecto de las intervenciones de ejercicio sobre la presión arterial permanece poco estudiado, especialmente entre la población hipertensa. Nuestros hallazgos confirman reducciones modestas pero consistentes en la presión arterial sistólica en muchas intervenciones de ejercicio estudiadas en todas las poblaciones, pero los individuos que recibieron medicamentos generalmente lograron mayores reducciones que aquellos que siguieron regímenes estructurados de ejercicio. Suponiendo estimaciones igualmente confiables, el efecto reductor de la presión arterial sistólica del ejercicio entre las poblaciones hipertensas parece similar al de los medicamentos antihipertensivos de uso común. Entonces este artículo me dice que el ejercicio tiene un efecto equiparable con el uso de antihipertensivos, ¿no? La generalización de estos hallazgos a entornos clínicos del mundo real debe evaluarse más a fondo, ¿no? Y si nos vamos a los resultados, vean, aquí dice el análisis que combinaron todas las poblaciones, los medicamentos de antihipertensivos lograron mayores reducciones de la presión arterial sistólica inicial en comparación con las intervenciones de ejercicio. Y por ejemplo, aquí nos da una medida de efecto. Nos dice que en promedio, o la media, reducen más o menos 4 milímetros de mercurio el uso de antihipertensivos, particularmente el uso de ECAs, ¿no? Entonces, probablemente este artículo me sirva para contestar mi pregunta, ¿no? Entonces, si me voy de aquí, puedo ver que en la parte de arriba se encuentra el enlace al texto completo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo evaluar a detalle todos estos artículos. Bueno, ahorita no me lo quiero que me traduzca, pero quiero que vean que esa es una revisión sistemática en un journal que pertenece a la familia del British Medical Journal, y lo más importante es que está disponible en PDF. Entonces, pues yo lo que puedo hacer para contestar mi pregunta pico dirigidamente es leer todo el artículo para poder generar yo mi opinión para después dar una acción, ¿no? Entonces vamos a guardar este artículo para después y leerlo más adelante, ¿no? Pero ahorita quiero que se queden con la idea de que mi pregunta pico, estructurada en términos mesh, me arroja evidencia o artículos útiles para contestar una pregunta en específico, ¿va? Vámonos con el segundo artículo, que si se acuerdan, lo extrajimos directamente de mi algoritmo de búsqueda. Entonces, vamos a darle aquí, traducir al español para que todos los leamos sin ningún problema. Dice, eficacia comparativa del ejercicio y las intervenciones farmacológicas antihipertensivas para la reducción de presión arterial en personas con hipertensión.
un metaanálisis de red. Entonces, este análisis tiene como objetivo estimar la eficacia comparativa de los medicamentos antihipertensivos y las intervenciones de ejercicio en la reducción de la presión arterial sistólica y diastólica en personas con hipertensión. Entonces, rápidamente nos iríamos a los resultados. La base de evidencia actual con un sesgo hacia la investigación de medicamentos puede explicar en parte la cautela en torno a la eficacia del ejercicio en las guías y la práctica. Los médicos pueden considerar justificadamente el ejercicio para pacientes con hipertensión de bajo riesgo que confirmen una preferencia por este enfoque. O sea, este artículo a grosso modo nos dice y concluye que el uso de medidas basadas en ejercicio puede ser equiparable a el uso de medidas farmacológicas, ¿no? Mientras que ya, este otro journal nos dice que las medidas basadas en ejercicio y aparte las medidas basadas en hipertensivos pueden ser equiparables, pero es mejor el uso de antihipertensivos, ¿no? Entonces, este segundo artículo, me voy al enlace completo del texto para descargarlo, para tratar de ver de qué se trata, y pues veo si está disponible aquí en su página web, ¿no? En PDF. Entonces, ya tengo dos artículos que dirigidamente me pueden ayudar a contestar mi pregunta que yo me formulé. Pero sí se dan cuenta cómo, vamos si quieren, de regreso al PubMed. ¿Cómo se dan cuenta cómo si yo dirigidamente busco arterial hypertension, cómo yo logré filtrar mm, yo logré filtrar 80, bueno, me acuerdo que eran más, aquí no sé por qué no me aparecen los artículos completos, pero yo filtré un poco más de 89,000 artículos a tener 17 resultados y que de estos 17 resultados yo pueda tener al final dos artículos, este del British Medical Journal y este otro de el European Journal of Preventive Cardiology, que me puedan ayudar a contestar mi pregunta en específico, ¿ok? Entonces, el siguiente paso, si recordamos nuestra escala o mis pasos de la medicina basada en evidencia, nuestro siguiente paso es evaluar críticamente la literatura. Pero para esto yo ya tengo que tener propuestas de artículos, ¿no? O sea, o propuestas de documentos que me ayuden a contestar mi pregunta clínicamente relevante. O sea, de pasar de una infinidad de literatura, pasamos a tener dos artículos que pudieran servirme para contestar mi pregunta clínicamente relevante, ¿va? Entonces, vean acá, aquí ya me adelanto un poquito. Yo tengo este paper que me puede ayudar a contestar mi pregunta, este otro, y pues encontré este otro en la búsqueda sistemática que hice con otros términos mesh, pero a grosso modo este otro pudiera ser de utilidad. Dice el beneficio de los YECAs y... Ah, ese es el que, ¿se acuerdan que vimos que si decidiéramos estudiar desenlaces cardiovasculares, este es el otro que probablemente nos interesaría? Si quieren, regreso a la búsqueda para que lo veamos. Porque algo interesante pasa con este artículo. Y quiero que lo vean. Ya. Este es mi algoritmo que me arrojó 17 resultados. Y si recordamos... ya, es este. Este artículo, vamos a ver qué particularidad tiene. Si si nosotros le damos aquí en el link para el texto completo, nos va a dirigir a la página de la revista. Y una de las limitantes que yo les comentaba de los artículos o de buscar evidencias en la literatura es que muchas veces, o algunos de los artículos, hay que pagar para leer, ¿no? Y pues muchas veces están disponibles en la Biblioteca Médica Digital a manera de pago a través de la biblioteca de la UNAM,
pero pues en este caso pues vemos que tenemos que pagar $40 para poder leer este artículo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos también es que ustedes tengan herramientas para poder sobrepasar esto, ¿no? Entonces, yo aquí les voy a mostrar un truco, una página para poder desbloquear la mayoría de los artículos que hay en la literatura médica, ¿no? Y es el poderoso Sci-Hub. Sci-Hub es un portal que hace disponible Sci-Hub, así se deletrea. Sci-Hub es un portal este, un tanto ilícito porque, pues, en teoría, atenta contra ahora sí que el marketing que hacen las revistas con sus artículos, pero pues para la comunidad científica es la panacea porque nos permite desbloquear artículos que usualmente son de pago para nuestro acceso común, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es irme al DOI del artículo. El DOI es, ahorita lo vamos a ver más abajito en este caso. El DOI debe estar aquí hasta abajo. Aquí. El DOI es toda esta liga que aparece en todos los artículos que están publicados. Lo que tengo que hacer aquí es copiar el DOI y pegarlo aquí en el Sci-Hub y le pido que me lo desbloquee. Y de seguro alguien ya lo descargó en su repositorio, en su computadora, alguien ya pagó, ¿no? Qué sé yo, pero está disponible en Sci-Hub. Entonces, para poder acceder a este artículo, que usualmente tendría que pagar $50, pues ya aquí ya lo puedo descargar y pues leer en su totalidad. Este es el artículo a grosso modo, ¿va? Entonces ya tendría tres artículos y aquí lo que me interesa son los desenlaces cardiovasculares, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos a la diapositiva. Entonces, pues ustedes ayúdenme. Y a manera de participación, vamos a clasificar la evidencia que tuvimos de nuestra búsqueda dentro de la pirámide de las 6 S. Entonces, vamos a empezar con este. A ver, y vamos a preguntarle. Es que como que no se ve muy bien la pantallita. A ver. Vamos a preguntarle a Hugo. ¿Estará por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Hugo? A ver, pues tú trata de colocar este artículo dentro de la pirámide de las 6 S. ¿En qué nivel lo colocarías? Sí, güey. Es, pertenece al nivel de sinopsis, ¿no? Porque es un metaanálisis. Ok. Sí, podría ser una sinopsis, ¿no? Nada más que aquí la particularidad de la sinopsis es que son metaanálisis o revisiones de metaanálisis. Haz de cuenta que son documentos que en un solo documento resumen la evidencia de 15 metaanálisis, ¿no? Este Ah, documento, ok. al menos por el título, resume 391 ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? O sea, es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y que para fines prácticos representan estudios primarios, ¿no? O sea, estudios que están en la categoría de aquí y de hasta abajo, ¿no? Entonces, si no es Juana ni Perengana, entonces ¿cuál sería? Como, Si no son pues, ¿podría hipnosis, ser síntesis? sería en síntesis, exacto. Y de hecho aquí ya te los está poniendo junto con la pirámide de los estudios, Ay, sí, es cierto. te lo está poniendo aquí con la pirámide de los estudios, de acuerdo a su medición, ¿no? A ver, creo que Sí. alguien iba a comentar. Ah, podría ser síntesis. Sí, justamente, Sofía. A ver, voy a apagar tanto mi cámara porque creo que se laguea un poquito. Entonces, sí, justamente sería la síntesis, ¿va? Entonces, vámonos con el siguiente artículo.
Igual, este. Creo que este pues ya sería muy obvio, de hecho pues creo que voy a regalar la participación. Se encontrará por ahí esta, esta Naomi. Sí, doctor. ¿Qué tal, Naomi? Pues tú dime, este artículo, al menos por el título, ¿tú dónde lo colocarías? A ver, dejemos que Naomi pues nos conteste, si no, le damos chance a otro colega para que conteste también, ¿va? ¿Puede ser en la de síntesis? Exacto, muy bien. Acordémonos que las síntesis son recopilaciones de estudios primarios, ¿no? O al menos de estudios originales. Entonces, todas las metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados o de estudios de corte o estudios de casos y controles, pues pertenecen a la síntesis. Si nosotros buscáramos, por ejemplo, metaanálisis de varios metaanálisis, o sea, como en un solo documento juntar 15 metaanálisis, estaríamos hablando de hipnosis. Y acuérdense que los summaries pues representan las guías de práctica clínica, ¿ok? Entonces, muy bien, Naomi, por la participación. También es síntesis, comentó Sofía. No sé si hay alguna manita levantada, creo que no, si no aquí me aparecería. Ok, entonces pues ya, Ok, aquí no sé por qué se todo esto. Ah, y acuérdense, pues este último, pues igual es un metaanálisis, pues igual pertenecería a la categoría de síntesis, ¿va? Entonces, pues bueno, como pueden ver, dentro de la pirámide de la evidencia, aquí, la mayoría de la información que está aquí presente en PubMed, lo que buscamos es que pertenezca a estos niveles, ¿va? Metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Por qué no me fui directamente a buscar guías de práctica clínica? ¿No? Porque alguien me podría decir, bueno, a mí me enseñaste que las guías de práctica clínica son lo mejor, ¿no? O sea, que yo tengo que buscar guías de práctica clínica para todo lo que yo tenga que tratar. Y la respuesta es depende. Depende de la pregunta pico y sobre todo depende de que ustedes hagan el ejercicio primero de buscar esta evidencia para después irse otra vez a dirigidamente buscar guías de práctica clínica. Porque si se acordarán en la clase pasada, yo les dije que existen guías de práctica clínica para el manejo de la hipertensión de acuerdo a la Sociedad Europea, la Sociedad Americana del Corazón, pero esas guías son guías de más de 200 o 300 páginas, ¿no? O sea, y para poder buscar mi pregunta o una respuesta para mi pregunta pico, lo más seguro es que tenga que chutarme una gran cantidad de hojas de la guía de práctica clínica para poder contestar la pregunta que yo estoy buscando, ¿no? Y utilizando esta estrategia de buscar metaanálisis, revisiones sistemáticas, yo lo que busco es dirigidamente ver primero si hay una respuesta para mi pregunta pico y segundo, generar basada en este tipo de nivel de evidencia una recomendación clínica, ¿ok? Entonces, este es el abordaje que yo les recomiendo que hagan. Primero, buscar una respuesta fundamentada a su pregunta pico y segundo, si ya les interesa el tema per se de hipertensión arterial y todo el espectro del manejo y todo lo que conlleva las diversas opciones, pues váyanse entonces a las guías de práctica clínica, ¿no? Y si no hay una guía de práctica clínica, pues las revisiones de metaanálisis o las revisiones de varias revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, pues ya con esto pasaríamos entonces a leer los dos artículos que extrajimos de nuestra búsqueda
para evaluar la validez del estudio, el tamaño del efecto, que lo vamos a ver más adelante, y la aplicabilidad a mi contexto clínico, ¿ok? Entonces, esto, este tutorial fue para que ustedes vieran que mi pregunta pico tiene una implicación directa dentro de nuestra búsqueda de información y sobre todo que nos permita arrojar evidencia de acuerdo a la pirámide de mayor jerarquía, ¿va? Que nos permita contestar nuestra pregunta dirigidamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver más adelante cómo evaluar artículos de la literatura para que ustedes puedan identificar los elementos clave de los artículos, ¿va? O al menos de los prototipos de artículos más habituales, ¿no? Ensayos clínicos, estudios de corte, casos y controles, etcétera, ¿no? Entonces, pues acuérdense, si algún artículo tiene alguna restricción de pago o restricción por ver, etcétera, Sci-Hub puede ser una alternativa, ¿ok? Un poco de disclaimer, Sci-Hub tiende a cambiar de dominio habitualmente. Normalmente cambia cada 6, cada año, porque habitualmente lo están tirando. Entonces, lo que cambia es el dominio, o sea, las últimas dos letras, pero pues tengan por certeza que alguien puede encontrar el dominio actual, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? Es que no alcanzo a ver la manita. Jessica, adelante. Sí, ahorita que estábamos, bueno, buscando, por ejemplo, las terminaciones, o sea, transformarlas en inglés, Ajá. me acordé de, es que, bueno, que mi doctora de IBC nos había dicho que había algo así como un formato de cómo transformar las palabras en inglés para que así, ahora sí que la búsqueda mesh como que llegara más rápido. Claro. Porque había como que terminaciones que, o sea, como que, por ejemplo, si los traducíamos en Google, o sea, no lo iba a dar que como en esa, pero la verdad, bueno, yo que lo que quería saber era si usted sabía cuál era esa aplicación o Sí, como ese buscar el formato. término médico más adecuado para que te arroje el término mesh, ¿no? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, si yo me hago una pregunta con el término enfermedad cardiovascular, ¿no? Pues ¿cuál sería el término mesh? O primero traducirlo al inglés y ya después traducirlo en término mesh. Sí, ya sé, creo que ya sé a qué te refieres. Eh, Te lo investigo, no lo tengo ahorita en la mente, pero te lo investigo cuál es el buscador para transformar términos en español a inglés. A ver, Dex se llama. Aquí Hugo puso los términos. Sí, justamente creo que eran los términos Dex. Ah, ok, gracias. Entonces, pues bueno, me quedé en la parte de Sci-Hub. Es una herramienta que les puede ayudar a desbloquear artículos. Y pues algunas limitaciones que ya hemos visto, pues es que puedes en algunos casos encontrar artículos que requieras pagar para acceder a ellos. Sci-Hub pues ha hecho más accesible el conocimiento, pero no todos los artículos se encuentran ahí. Habitualmente no hay una respuesta para todas las preguntas, eso ya lo habíamos comentado cuando vimos la clase de preguntas Pico. Si yo me hago una pregunta muy, muy específica, a pesar de que sea una pregunta pico, pueda que no tenga una conclusión contundente. Vamos a poner el ejemplo de la pregunta que nos hicimos. ¿Qué tal si en lugar de perdón, en lugar de hipertensión de nuevo, hubiese puesto pacientes con hipertensión arterial y aparte falla cardíaca y aparte falla renal, ¿no? Y la intervención en lugar de ser una IECA, IECA con ARA o YECA con ARA más un calcio antagonista y comparado con terapia dual, ¿no? O sea, hay preguntas que no hay una respuesta contundente porque siguen siendo motivo de estudio. Y de hecho, eso lo vamos a ver más adelante, que existen actualmente muchos ensayos clínicos aleatorizados que buscan responder este tipo de preguntas ultra específicas, ¿no? Que la mayoría de las veces pues son motivo de protocolos de investigación,
pero para la práctica clínica tengan por seguro que el 80% de sus preguntas, lo más seguro es que ya estén respondidas para un contexto primario, ¿no? Y el proceso puede llevar a generar dudas que terminen en protocolos de investigación, ¿no? O sea, ¿qué tal si después de leer mi artículo, la respuesta no me satisface o no puede tener una aplicación clínica de manera contundente, ¿va? Entonces esto puedo llevarlo después, si es que me interesa, a protocolos de investigación, que es uno tal vez de los objetivos que me gustaría que se llevaran de la clase, ¿no? Que ustedes puedan tener esta audacia de generar preguntas que terminen en pues un protocolo y eventualmente en un producto de publicación, ¿no? Entonces, pues dudas, comentarios chicos de este tutorial breve que hicimos de cómo buscar preguntas pico en PubMed.